Muy buenas a todos, chicos y chicas, os traigo un nuevo vídeo para el canal. Ha venido una actualización 1.34 y os voy a traer 4 glitches en Death Machine, ¿vale? Que siguen funcionando aún. Hay muchos más glitches que siguen funcionando en Death Machine, incluso en Fire Base Z, como hemos probado ayer en directo. Estuve en directo ayer y bueno, para la gente que no ha podido ver ese directo, aquí voy a traer un vídeo resumido de los glitches que hay en Death Machine, ¿vale? El primero que vamos a hacer es con el manto de éter, velo de éter. Tenemos que tenerlo mejorado a nivel 3, importante, para obtener este impulso que hacemos así, ¿vale? Lo vais a ver ahora en cámara lenta, no os preocupéis, espero que lo entendáis bien. Recordad que el manto ya tenemos que tenerlo a nivel 3, ¿vale? Mejorado. Ya sabéis cómo se mejora con los cristales. Aquí lo tenéis como punto de referencia, el botoncito, ¿vale? Luego el otro punto de referencia, yo miro ahí en el medio. Y ahí le damos al manto éter, velo éter, y nos ponemos a correr. Ya sabéis la zona. Al principio nos da el parche un poco para que no nos haga tanto daño el parche. Aquí lo tenéis en repetición. Recordad que nos hemos cogido el stamina, que es el de correr. El de correr no nos hacemos daño en caída. Y eso es lo que hace un glitch por fuera del mapa con estos temas de los golpes, ¿vale? Si llevamos el Juggernaut nos daría mucho más rápido. Pero como llevamos el stamina, los golpes que hay por fuera del mapa del parche nos dan más despacio. Pero cuando veáis que os da muy rápido el parche, podéis hacer otro cambio. Vamos, desde aquí podéis jugar, ya lo habéis visto, en los motores. Se puede estar en los motores haciendo rondas, etcétera. Luego podéis venir aquí a esta zona, como estáis viendo. Recordad que esta zona es más para cuerpo a cuerpo. También se coge mucho más fácil la munición. Normalmente me sale la primera. Aquí trepamos, pero ¿ves? Hay una especie de caja transparente que tenemos que buscarla. Más que no me acordaba muy bien. Y aquí sí, ¿vale? Hay una caja transparente, subimos. Y aquí tenéis la zona, esta es otra zona. Va muy bien también, fijaros bien. Bueno, ya lo estáis viendo, como digo, cuerpo a cuerpo es fantástico, la verdad es que va muy bien. Os podéis sacar la guadaña aquí, os podéis sacar cualquier arma cuerpo a cuerpo. Ahora estoy llenando el velo de éter, manto de éter. Es una ronda 10, me he metido sin activar siquiera el Pack a Punch. Lo que he hecho para ver si funcionaban o no. Si funcionan, fijaros bien ahora aquí. Esto podéis hacerlo, es decir, si estáis aquí podéis cambiar, en vez del manto de éter, velo de éter, poneros el guardia frenético. Y os cargáis el guardia frenético cuerpo a cuerpo y os venís hasta aquí, activando el guardia frenético, ¿vale? Eso también evita que os haga muchísimo daño en el parche con el guardia frenético, ¿vale? Siempre y cuando tengamos un escudo. Aquí estáis viendo, os he puesto ahí, os he apuñalado ahí en la pared, ¿no? Cuando llevamos una ronda 16-17, el teletransporte se activa. Fijaros aquí, podemos dar el teletransporte allí donde os he dicho, para poder salir del mapa sin manto ni nada. Fijaros aquí como he trepado, el camino que tenemos aquí. Este sitio es bueno, muy bueno, la verdad es que bastante bueno. Ya es antiguo, la verdad, también, porque por fuera del mapa se podía subir aquí perfectamente. Hay más sitios por ahí, pero fijaros bien aquí, la verdad es que es una pasada. Se está bien, muy bien. Si os echáis para adelante, los zombies os dan. Si os echáis para atrás, los zombies os ignoran. Pero si os quedáis en un punto en concreto, los zombies vienen, os detectan y estáis perfectos. La verdad es que va muy bien. Y encima, fijaros bien porque os podéis levantar. Y tenemos aquí nuestras cabezas, nuestras críticas. Va bastante bien. Ahora sí, recordad que llevamos manto de éter mejorado a nivel 3 y nos provoca estos impulsos grandes hacia adelante, ¿vale? Para poder salir de este glitch. Así podéis salir del glitch de abajo, del de aquí y de la mayoría de ellos. Bueno, ahora sí, fijaros, vamos a activar la corriente. O sea, perdón, lo que es el orbe. Venimos aquí a la Wonderfish y ya sabéis, cogemos el PH Slider mejorado a nivel 4 mínimo. Lo tenemos al máximo, pero se puede hacer con el nivel 2, ¿vale? Del PH Slider, incluso con el nivel 4, que es muchísimo mejor, ya que tenemos un deslizamiento mucho más rápido y más con más distancia de deslizamiento, ¿vale? Eso nos provoca meternos más fácil en los glitches. Fijaros, os lo voy a traer repetido, no os preocupéis. Yo salto a la X, le doy a agacharme y antes de tocar el suelo, ya hemos marcado el deslizante y antes de tocar el suelo pausamos. Fijaros, salto, le doy a agacharme al círculo, a redonda, estoy en PS4, le doy a ajustes para pausar y quito pause, ¿vale? Quito pause con círculo, quito pause otra vez con el mismo.
Y nada, ya lo tenéis. Este está muy bien, ¿vale? Recordad que también podemos salirnos con el manto de éter, con el velo. La verdad es que está muy bien. Os recuerdo que aquí se está bastante bien si también ponéis, os metéis con la COD, ya que la COD nos da mucho más cartuchos. También es importante meteros con el arma especial, ¿vale? Es muy recomendable tenerla como tercera para recuperarnos de munición si nos quedamos sin munición, etcétera, para ir matando. Uno, es decir, solamente tenemos un nacimiento de zombies y la verdad es que para mí es el sitio más rápido que hay en tema de rondas. ¿Vale? Os puedo garantizar que yo me hice una 169 a la 170 y tardé menos de unos 47 segundos. O por ahí, bueno, lo tengo en el canal. Aparte de eso, deciros que es súper rápida y por eso vamos a hacer este pedazo de truco de lanzallamas infinito en el spawn número 1 de zombies de Cold War. ¿Vale? Y vamos a hacerlo aquí en Diam Machine. Estoy con un amigo, ¿vale? Voy a traer dos versiones de dos vídeos. Estoy con un amigo que tiene dos mandos, ¿vale? Se ha puesto en pantalla dividida para sacar lo que son dos lanzallamas, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer aquí, ya sabéis, algunos otros no lo habéis visto en los directos y aparte lo he subido algunas veces, pero bueno, ahora viene con el lanzallamas infinito. No vamos a asociar, simplemente tenemos que irnos a recientes y buscar la persona que está con nosotros, ¿vale? En ese momento la expulsamos y aquí viene uno de los bugs que es muy antiguo ya, que podemos pausar. O sea, la persona, ¿veis? Esas personas que están aquí, esas dos personas que están en pantalla dividida, aunque le echéis a uno, vale para echarles a los dos, ¿vale? Ya que vienen en pantalla dividida. Entonces, lo que les va a pasar a ellos, cuando a ellos le pongan que ha abandonado, lo que yo le estoy explicando aquí, ¿ves? Es saltar, con que ellos salten. Yo soy el host de la partida, ¿vale? Ellos no pueden pausar. Pero ahora sí, ¿vale? Ahora como se han expulsado, ¿veis? Al saltar, ellos pueden saltar y darle al botón de opciones y separa lo que es el personaje. Solo separa el personaje. Pero si ese personaje está a más de 40 segundos o una cosa así, sin tocar nada, prácticamente le van a expulsar. El juego sí que le expulsa. Pero vamos a hacer y evitar que no nos expulse nunca. ¿Vale? Lo que vamos a hacer aquí a continuación, que esto ya va a ser para hacer el spawn 1, ¿vale? Vamos a hacer este glitch y luego ya os explico al detalle. Os tenéis que quedar hasta el final para saber cómo se hace el glitch y aparte cómo hacer para que nunca seamos expulsados, ¿vale? Para que estos compañeros que estén con el lanzallamas infinitos nunca le expulsen. Sin más, fijaros aquí, tenemos ya un zombie. A partir de la ronda 4 ya sabéis que corren los zombies. Nos venimos aquí a la lata, nos vamos a intentar colar debajo del avión. Fijaros que yo lo que hago es darle a agacharme, ¿vale? Y luego intento levantarme, agacharme, a levantarme, agacharme, hasta que ¡pum! Os puede pasar esto, ¿veis? Que os deja lo que es medio cuerpo metido. Fijaros bien, apuntamos más o menos a la lata, le damos al círculo a agacharnos. En este caso dejo pulsado el círculo. Una vez que nos metamos, zigzag con el mando, como veis aquí, nos movemos un poquito para los lados. Vamos trepando, no os caigáis para atrás, cuidado atrás. Simplemente trepáis aquí, os agacháis un poquito para pasar, que hay un muro transparente y ya sabéis que esta zona tenemos munición infinita. Pero no es el truco que os voy a enseñar. De hecho, os voy a dejar aquí la descripción después para que lo veáis, ¿vale? El spawn 1 en Diam Machine, para que podáis verlo. Y bueno, y juguéis ya aquí debajo del avión. Fijaros ahí, os he marcado la puerta. No hay ninguna puerta del túnel abierta. Es importante que lo sepáis, si no, no podéis realizar ese truco, ¿vale? No se abren las puertas, tenemos que venir por debajo del mapa para activar la corriente, ¿vale? En este caso tenemos el aura, como habéis visto ahí. Yo me estoy cargando el aura, ya lo tenía cargado. El compañero se lo estaba cargando. Fijaros aquí, hay un pequeño corte, ¿vale? Es donde el árbol. Prácticamente tenéis que dejaros caer por ahí, por esa zona. Es decir, sin parar. O sea, andáis, os dejáis caer, ¡pum! Y vais a caer en un sitio que ahora lo vais a ver aquí a continuación, ¿vale? Este es el sitio donde vais a caer. Recordad que de todas formas lo dejaré en la descripción para más detalles, ya que hay un corte aquí, ¿vale? De vídeo. Fijaros, no ponemos a correr, ¿vale? Llevo el arma SAI, no es necesario llevar este arma. Con una escopeta cualquiera podéis hacerlo. Soltamos el aura para asegurarnos, ya que nos puede pillar trepando. Mejor soltarlo ya que tenemos 10 segundos. Y aquí ya activamos aquí, abrimos. Y al abrir lo que nos pasa es que el parche se quita, lo que es el parche este que nos está matando se quita. Pero fijaros bien el detalle porque os voy a enseñar también dónde podéis estar y dónde no, ¿vale? Para que este truco funcione y tampoco vengan perros, no hay que abrir la corriente, ¿vale? Podéis abrir la corriente, podéis abrir la electricidad y venir aquí. Pero os aconsejo, si queréis hacer rondas, solamente rondas, no es necesario abrir la corriente, así evitamos que vengan los perros. Y simplemente vendrían nada más que zombies, ya que el Megaton
se queda pillado en recarga rápida. También, si abrís la corriente, también se queda pillado en recarga rápida. Mientras juguéis, donde luego os voy a explicar, ¿vale? Fijaros aquí la vida, cómo me va a bajar. ¿Por qué? Porque el túnel está cerrado. Hemos caído por abajo. Entonces el túnel tenemos que dejarlo cerrado. Que a continuación, luego os voy a explicar lo que vamos a hacer. Es decir, yo lo que está pasando aquí es que tengo al compañero arriba y le estoy explicando que él tiene que morir para desangrarse y luego yo matar al último zombie en esta zona y que el compañero venga conmigo, ¿vale? Fijaros aquí, no abráis en la puerta, ¿vale? Para conseguir que los perros nunca nos vengan y así hacemos rondas altas, ¿vale? Con mucha facilidad, sin abrir la corriente no es necesario, ya que vamos a estar con el lanzallamas. Yo no, sino los compañeros. Fijaros ahí, al matar al último, el Salai va con 2 mandos, que le quiero mandar un super saludo, es Ángel, un saludazo, muchísimas gracias por tu ayuda Ángel, como que sí. Fijaros ahí, le estoy marcando que se venga a la zona donde yo estoy. Aquí estamos ya los 3. Si nos quedamos en esta zona, los zombies solamente nos van a venir del spawn 1. Ahí lo tenéis, un nacimiento solamente. Es una pasada, ya sabéis que lo hemos traído muchas veces al canal, pero esta vez lo vamos a traer con el lanzallamas infinito. Y recordad que para saber cómo se hace el lanzallamas infinito tenéis que quedaros hasta el final, ¿vale? No es por nada, es porque he tenido que grabarlo así, no de otra manera. Fijaros ahí, recordad que allí en la escalera nos mataban, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el compañero ha tirado Laura, se ha ido a la mesa de crafteo para comprar el lanzallamas, ¿vale? Lo ha hecho con los 2 mandos, primero con uno y después con otro. Ahora va a coger la posición, ¿vale? Para quedarse en pausa. Recordad que para que él haga lo del mechero, el lanzallamas, ¿vale? Tiene que darle al lanzallamas, de seguido al pause, ¿vale? Y de seguido tiene que ponerse en social y ahora vais a ver a continuación. Lo que él ha hecho es darle al lanzallamas y darle al pause, ¿vale? Pero para que no le expulsen, os tenéis que quedar hasta el final, que lo explico y lo vais a ver a continuación también, ¿vale? Fijaros aquí, quiero que veáis esto. No hizo falta poner a otro jugador en la escalera, ya que no vienen perros, ¿vale? Si abrís la corriente o la electricidad, ponéis a uno en la escalera para que mate a los perros que vienen allí. Aquí no le viene ningún zombie, ¿vale? Si no salimos de la zona del cuadrado que hay aquí abajo en los pies, ¿vale? Que ya os explicaré más adelante, aparte que ya lo he explicado alguna vez que otra. Fijaros aquí, es una pasada, la verdad es que quería que lo vierais, porque solamente los zombies no salen de ahí, del agujero este. Ya sé que es un poquito largo el vídeo, perdonadme, pero es que lo que hay para que lo entendáis bien también. Bueno, ahora sí, fijaros, me voy a ir a otro spot, para estar tranquilo, aquí estoy en otro sitio. La persona que sea expulsada tiene que darle a social y ponerse encima de la persona que le expulsó, ¿vale? Es decir, esa persona, mi amigo, se debería poner encima mía y ponerse en denunciar jugador y irse abajo donde pone nuevo. Con que se quede así, ya no le expulsan. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para que lo entendáis. O sea, la persona que ha sido expulsada tiene que irse a social, buscar el nombre del host, ¿vale? El compañero, que sería yo en este caso, ponerse encima de denunciar, darle a denunciar y luego irse a donde pone nuevo y quedarse ahí simplemente, y con eso ya nunca le expulsaría. Y nada, chicos, ya me despido. De verdad, muchísimas gracias por esos likes y por compartir. Un saludo.